el tema de este grupo, mejor dicho, es la transición energética en Argentina eh, y en Venado Tuerto. Más específicamente, algunos planes de acciones que fueron ideas y algunos ya se están implementando en la ciudad. Bueno, el grupo está compuesto por Mauricio Ronco, que trabaja en la cooperativa, y yo que, bueno, no trabajo en la parte eléctrica, pero trabajo en la parte de automatización en una planta, en distintas plantas. Los objetivos del proyecto, bueno, son básicamente algunos temas de los que se trataron en la primera clase, que es el estudio de observación del gas como vector en la transición energética, el estudio de la eficiencia y concientización del uso de la energía eléctrica, investigar el estado actual de las energías renovables y hacia dónde tienden, y bueno, por último, los planes de acción en la ciudad de Venado Tuerto relacionados a la eficiencia del, del consumo, ¿no? Bueno, el lineamiento del Power va a ser estos 6 puntos, que es la introducción, objetivos, estado actual y proyecciones, y bueno, el plan de acción en la ciudad de Venado Tuerto, las conclusiones y la bibliografía de donde lo sacamos. Bueno, como introducción o como hilo conductor en este tema, tomamos estos dos, que uno es el Acuerdo de París hacia el año 2050, que es un acuerdo mundial, y el segundo plan que tomamos es el Plan de Transición Energética al 2030, que obviamente es un plan nacional. Los dos tienen como objetivo reducir los gases de efecto invernadero. Pero nuevamente, bueno, los objetivos eran los que hablamos, son los distintos aspectos de la transición energética. Y bueno, empezamos con el estado actual y proyecciones. Esto me pareció una linda imagen ponerlo porque es el consumo de la evolución del consumo de la energía eléctrica a través de los años. Esto es sacado de la página Argendata, que está muy bueno, que habla de la transición energética y cómo fue hasta 2023. Y bueno, vemos cómo cada vez más está toda la parte verde, que es la parte de renovable, para ir desplazando hacia las generadoras que obviamente generan estos gases, que son mayormente las que consumen hidrocarburos líquidos. Pero bueno, era más nada informativo para ver cómo son las proyecciones y demás. El estado actual, bueno, el Acuerdo de París lo que principalmente busca es bajar el aumento de la temperatura mundial debajo de los 2 grados y pudiendo en un mejor escenario bajar de 1,5. Eh, Relacionado a Argentina, o sea, el Acuerdo de París se hizo en 2015 y se ratificó en Argentina en 2016. La meta al año 2030 es que no se excedan los 483 millones, y bueno, obviamente en un mejor caso que no se excedan los 369. Eh, Habla específicamente en un archivo que se llama Escenario Energético hacia 2030, que habla mucho de las proyecciones y también lo tocamos bastante. Habla de poder llegar a no exceder los 369, ¿no? Y bueno, ahí dice que el 0,7 de la participación de la República Argentina en las emisiones globales fue en el año 2014, y bueno, tendríamos que poder trabajar en eso para poder dar este pequeño aporte. Y bueno, y ya pasando al Plan Nacional de Transición Energética, que tiene estos 4 objetivos, que es el incremento en la producción de gas natural para abastecer la demanda local y, como decíamos antes, poder desplazar a los combustibles fósiles, que son los que más generan efectos de gas invernadero en comparación a lo que generaría el gas. En este ámbito también el desarrollo de las fuentes de energía renovables, que como hablamos hoy, por ejemplo, ninguna es que nos va a salvar por completo, sino en conjunto, porque tenemos diversas fuentes
y lo tenemos que aprovechar. Aparte, también se habla del desarrollo económico para poder mejorar el escenario. No se habla de la parte económica en sí, sino lo que hablábamos en en las primeras dos clases del curso, una mirada holística. Por ejemplo, lo económico relacionado a lo tecnológico y que se pueda invertir en eso también es algo primordial. Y por último, una política comprometida, es decir, que se concientice del uso racional y eficiente de la energía, tanto a nivel local como industrial. Esto es lo que hablábamos hoy de que si bien uno busca, o el Estado obviamente busca de poder hacer más eficientes las industrias, también se tiene que concientizar en la parte residencial, porque más adelante vamos a ver un gráfico, incumbe una gran parte. Eh, en el siguiente tema que tiene este plan nacional, esos eran los objetivos que tenía, y cómo llega a los objetivos los hace con este lineamiento, ¿no es cierto? Que son 9 puntos, que bueno, en este trabajo vamos a trabajar los primeros 3, pero voy a hacer un breve resumen de cada uno. De la eficiencia energética era un poco de los que estábamos hablando. De la energía limpia en emisiones de gases de efecto invernadero, acá se refiere un poco a las renovables. La gasificación, que también lo hablamos bastante en las dos clases anteriores. El desarrollo de las capacidades tecnológicas nacionales. Bueno, acá también entra un poco, bueno, lo que se estaba hablando, que no se va a desarrollar por el momento en Argentina, pero estaba siendo desarrollada la parte de la central CAREM, y bueno, ese era también un importante desarrollo tecnológico. Otro tema que toca en este plan es la parte de resiliencia en el sistema energético, que bueno, nosotros lo vemos, como hoy José comentaba, los dos picos, la parte del gas en invierno y la parte de electricidad lo vemos en verano, que lo que apunta el plan es que la infraestructura de nuestro país tenga la capacidad de recibir esos golpes del sistema energético que provienen obviamente de las condiciones del cambio climático. Entonces, también poder hacer hincapié en eso. La federalización del desarrollo energético es otro punto que toca acá, que también esté el Estado activo en todos los cambios, y que sea de manera correcta. Eh, el siguiente punto es la movilidad sostenible, que es lo que hablábamos hace un ratito, que se tiende también a poder dejar los hidrocarburos líquidos y poder pasar a GNC, la parte híbrida, e hidrógeno también, si es posible, para poder reducir las emisiones. Como tema, también como comentario, lo que se hace, por ejemplo, el problema, uno de los grandes problemas para pasar de estos hidrocarburos líquidos a los gaseosos o cambiar la fuente es los transportes pesados. Entonces hay un problema en eso. Por ejemplo, si bien no se pasa, pero ya en algunos camiones en Argentina tienen algunos filtros de urea, si mal no recuerdo, corríjame alguno, que, bueno, ayuda, si bien no dejamos de usar el gasoil, ayuda a poder tener menos emisiones. Pero bueno, son motores que tienen una eficiencia mayor y bueno, también son un poco más caros. Y lo último, que también me parece importante, que sea una transición energética justa e inclusiva, que incluye a todos por igual y teniendo conciencia de los cambios que puede haber ante estos nuevos proyectos, ¿no? El impacto es muy importante para tener en cuenta. Bueno, ahí pusimos abajo una foto de lo que fue pasando después de la revolución industrial, aumento de los gases de efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Como vamos a ver después, también ayudan mucho en contra a la situación en que estamos, porque
afecta tanto al sector ganadero, a los recursos hídricos y demás que hablábamos en estos días. Bueno, empezando por la eficiencia energética, para poder llegar a los objetivos, es que se relacione, digamos, la relación que entre la energía consumida y los servicios. Es lo que hablábamos hoy de poder ser un poco más eficiente en la parte de consumo, producción, generación y transporte, que era todos esos coeficientes de rendimiento que da un rendimiento total bastante elevado. Obviamente a eso es a lo que ya se tiene y poder hacer un estudio, ¿no es cierto?, en lo que se pueda ahorrar. Me pareció bueno, nos pareció bueno poner este gráfico, que esto es del archivito de ese escenario hacia 2030, que indica los ahorros acumulados según, obviamente, políticas existentes de ahorro y eficiencia energética de 2020 a 2030. Como que sería la parte de uso racional o eficiente, la optimización de la energía en las industrias, esto que hablábamos hoy de tener un control, ¿no es cierto? Todo parte de tener un control, de lo que hablaba hoy José, de tener los power meter, bueno, eso es de la marca de Rowell, pero hay también a otros de Siemens y demás, que vos podés saber instante a instante qué valor estás teniendo, y no solo de energía, sino de distorsión, la parte de frecuencias y demás, ¿no? De la parte relacionada a calidad. Y bueno, a la derecha del gráfico tenemos la matriz de consumo final. Esta está a lo mejor un poquito atrasada en el tiempo, pero vemos que casi la parte residencial y industrial es más la residencial, que, que debemos en estas grandes cantidades debemos poder hacer algo por la eficiencia. Eh, la parte de eficiencia energética del plan lo relacionó por 3 puntos. Este era el primero que hablamos. El segundo es la eficiencia energética en inmuebles. Uno de los temas que toca es la parte de eh, hacer hincapié en el consumo, que obviamente es cambiando a lo que ya sabemos todos, que es la luz tipo LED. Esto es también, más adelante le spoileé un poco, pero una de las preguntas es que todo lo que sea electrónico genera ese famoso ruido en la línea eléctrica, que obviamente pierde calidad y también tenemos más pérdida. Esto a lo mejor es un conocimiento un poquito más técnico, pero bueno, después en las 5 preguntas finales, una es cuál es la posible solución o remedio a este problema, que no solo lo generan estos, estos aparatos tipo LED, sino todo lo que sea electrónica, generan este famoso ruido. Que, que bueno, tiene que haber alguna solución para futuro. Siguiendo con los puntos de la parte de eficiencia energética, es la reducción en el consumo de alumbrado público, que hoy también justo se tocó el tema, que se busque de poder eficientizar la parte de consumo, ya sea cambiando a LED o como decía José hoy también, de poder ir apagando en distintos lugares para, obviamente, bajar el consumo, que es lo que más nos importa. Y por último, la planificación y gestión y formación de la eficiencia energética. Acá ya habla mucho del etiquetado, que lo vemos a la hora de compra de un producto, que nos dice cuán eficiente es. Ahora se habla mucho de eh, heladeras, aires acondicionados, lavarropas, eh, con tipo inverter, que bueno, básicamente el inverter es como un variador de frecuencia que es amolda la velocidad según la carga que tiene. Entonces te evitas que esté prendiendo y apagando y bueno, te ahorras el consumo. Hasta ahora se viene bien, se viene entendiendo bien. ¿Alguna pregunta?
Y viene bien. Bueno, seguimos entonces. En esta parte del segundo ítem a estudiar, que es la parte de energía limpia en emisiones de gas de efecto invernadero, acá, bueno, habla mucho de que el plan es llegar a un 79% de la matriz energética que sea de la parte renovable. Esto tiene como objetivo el plan hacia 2030 y es un poco que lo toma de dos puntos, por así decirlo. Una es la parte de descarbonización del mix eléctrico. Este plan tiene como objetivo reducir las emisiones de gases mediante la promoción de eléctrica de energías renovables. Esto habla un poco también eh, de las centrales nucleares que hablábamos hoy, que si bien tiene eh, ese, esas trabas que todavía no se usan mucho, pero si bien es contaminante, no es a comparación de las que de las convencionales, ¿no? Tiene mucho menos nivel. También se busca en este punto hacer hincapié en todo lo que sea hidráulica, siempre y cuando obviamente el recurso lo dé. Y como siguiente punto habla de la promoción de la generación renovable distribuida, que es lo que se hablaba también en una de las primeras charlas del curso, que era la desventaja que se tiene, por ejemplo, hasta llegar al recurso, la distancia, ¿no? Hay mucha pérdida en todo lo que sea la relación que hay en la distancia entre consumo y generación. Entonces, la parte de generación renovable distribuida es, por ejemplo, los paneles solares y colectores solares, por así decirlo, donde nos ahorramos bastante, ¿no? Bastante porque no tenemos la parte de transporte y en el mejor de los casos se podría inyectar a la red si es que estamos en muy buenas condiciones. Esta es también otra pregunta para, para el final de la presentación, de cómo lo ven, si lo ven posible y demás. En esta parte de promoción de la generación renovable, en Santa Fe, justo hace un par de meses, salió el plan de prosumidores que lo que hace es facilitar un crédito donde te dejan, vos podés comprar los paneles solares y bueno, tenés que hacer la instalación y demás, pero bueno, también es un incentivo donde ayuda a tener una factura de menos cantidad de valor. Entonces, bueno, eso era una de las promociones que vemos por lo menos en Santa Fe. Como último tema de esta parte, se habla de la gasificación, que también es un poco de lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Si bien entendemos que el gas es contaminante a la hora de que se quema, no es comparable con los combustibles líquidos que obviamente emiten gases en mayor cantidad. Lo que busca es en estos dos puntos, en el primero es la sustitución de combustibles líquidos contaminantes por gas natural en la generación eléctrica. Es lo que se buscaba era desplazar en lo que se pueda los combustibles líquidos en la generación. Este cuadro, el de la izquierda, también fue sacado del proyecto de escenarios energéticos, donde hay cuatro tipos de tendencias. Uno es las emisiones tendencial, es con los valores que tiene y las políticas existentes, cómo serían los valores de acá en adelante, que es una proyección normal. Después tiene las proyecciones de eficientes, las emisiones eficientes, se refiere también a las políticas ya existentes, pero haciendo hincapié en la eficiencia, ¿no es cierto? De los usos de los recursos. Y los otros dos, que son gasificación o electrificación, que son los dos caminos que se pueden llegar con políticas activas, dice, que se refiere a ya tener un estado más activo, haciendo o induciendo, mejor dicho, hacia el fin que buscamos, si es el mayor uso eléctrico o
mayor uso del gas. Y bueno, que justo estamos hablando en la parte de gasificación, me pareció importante que cómo bajarían las emisiones si, obviamente, si fuéramos eficientes y elegiríamos el camino de la gasificación, bajaríamos comparado al de 2018 un cierto porcentaje bastante bueno. Y con respecto a la otra parte de la gasificación, era un poco de lo que veníamos hablando, de la gasificación de consumo en el sector transporte. Acá habla de usar mucho o usar más el GNC en todo lo que es vehículos livianos y el GNL que está siendo usado ya para vehículos pesados, que no, obviamente la problemática que tiene de los vehículos pesados, si bien hay camiones a gas y demás, es el uso a través del tiempo, porque a lo mejor con el gas no se llegan las largas distancias que necesitamos y se tiene que estudiar para poder llegar con el gas natural licuado a esas condiciones para poder reemplazarlo. Hasta acá era la parte de eficiencia energética. Ahora Mauricio va a seguir con la parte de los planes de acción en Venado Tuerto y bueno, yo los dejo con él. Yo me muteo un Bueno, buenas segundito. noches. Eh, Ahí Agustín va a seguir presentando el Power, así que le voy a pedir que me vaya pasando las páginas. Eh, bueno, yo trabajo en la cooperativa eléctrica de Venado Tuerto y nosotros ya hace un par de años empezamos con una línea tendiente a, primero a tratar de mejorar el servicio y después nos dimos cuenta de que era bueno para otras cosas, ¿sí? Eh, Primero empezamos con un desarrollo propio o intentamos hacer un desarrollo propio de la lectura de los medidores. Nos encontramos con algunas trabas, más precisamente en los medidores, los alfa, ¿no? Los medidores para grandes usuarios que tienen un protocolo que es bastante complicado de poder acceder. Después hay otras líneas en donde son medidores de lectura remota que son sistemas bastante cerrados, en los cuales teníamos que ser, en cierta forma, esclavos de ellos. Entonces nos decidimos por un desarrollo que es unos medidores es decir, es un aparatito que se coloca en los medidores, en el captor óptico de los medidores, en donde nosotros podemos ir monitoreando la energía, eh, otros valores, pero más precisamente la energía en los medidores residenciales y los parámetros los 7 parámetros que se toman en las lecturas de grandes usuarios. Lo que nos mejoró en muchas cosas, como por ejemplo, la flota de vehículos no gasta tanto combustible. Nosotros tenemos una zona de influencia que es bastante amplia, es decir, teníamos que hacer 70 kilómetros para reponer un fusible, cuando en realidad por ahí el problema era un problema interno, tenemos muchos problemas internos. Eh, entonces, con este sistema nosotros nos evitamos eh, hacer eso que por ahí era salir de gusto un fin de semana, llamar a una cuadrilla, es decir, implicaba gastos que en cierta forma fueron reducidos. Por otro lado, este, lo que nosotros notamos ya hace un tiempo, que varió la curva de carga, es decir, la curva de carga que antiguamente tenía sus picos cuando se encendía el alumbrado público, nosotros ahora lo estamos teniendo a las 2 de la tarde. Eh, en ese sentido, bueno, ahí en la próxima diapositiva hablas un poco sobre los beneficios que nosotros le encontramos a esta lectura remota. Eh,
Y después, bueno, ahí habla sobre reducir la emisión de la flota automovilística, tener el consumo de manera remota. Eso, qué sé yo, evitás muchos problemas de que el toma Estado tome mal el Estado, que tenés que ir otra vez, que la gente se queje por el Estado, que está mal tomado, que, digamos, hay miles de cosas que tal vez la gente que trabaje en cooperativas me puede entender. Y todo esto sin cambiar el medidor, que eso también nos favoreció, porque por ahí vos cambiás, nosotros tenemos 120 grandes usuarios, vos cambiás 120 alfa y después ¿qué haces con eso? Digamos. Entonces, en cierta forma nos resultó beneficioso en ese sentido. Eh, Después, a ver, Agustín, una más. Bien, a la salida de los transformadores, nosotros podemos saber, eh, mediante estos aparatitos también, ¿no? El estado del transformador. Eh, Más que nada, lo que nosotros queremos saber es el estado de la energía reactiva. Es una energía que no se lo cobra al usuario residencial y es una energía que está muy presente en las líneas eléctricas. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos determinar qué cantidad de energía reactiva tenemos y por ahí compensar con capacitores a la salida del transformador. Y y también poder saber, determinar cuando el transformador está aumentando la carga, por ahí es conveniente abrir la línea antes de que el transformador salga fuera de servicio, porque por ahí el daño es menor. Eh, a ver, Agustín, avanza. Bueno, ese gráfico está tomado nosotros tenemos un sistema SCADA en donde determinamos la curva de demanda de nuestro sistema. Esto también lo tenemos dividido por alimentador y después con este aparatito lo tenemos dividido por, por subestación también. Este, entonces lo que nosotros vemos es que la curva de demanda que antes estaba a las 20 horas, ahora está a las 14. Eh, y lo que nos dimos cuenta también es que ese aumento de la demanda se debe principalmente al consumo residencial. Es un consumo que, debido a aire acondicionado, si nosotros tenemos una estadística de la cantidad de aires acondicionados que se vendieron en la ciudad y es infernal, entonces toda esa demanda hay que abastecerla. Es por eso que no pensamos que tal vez lo más conveniente sea agregar sección en los cables, sino que la sección de energía que se transmita sea realmente eficiente. Ahí lo que vemos, los gráficos se leen de derecha a izquierda. Vemos que durante cercano al mediodía, la demanda iba aumentando. Nosotros podemos determinar ese aumento de demanda y lo que no queremos que pase es esa B corta. Es decir, ahí se nos salió afuera algún alimentador. Entonces, eh, el perjuicio que trae, porque después vienen todos los reclamos por daños, vienen todos los, los problemas de los usuarios, eh, para poder evitar eso y en cierta forma poder mitigar o achatar la curva, es que nosotros tratamos de que esa energía se transmita de manera más eficiente. Es decir, con esa finalidad. Nosotros estamos teniendo una demanda de aproximadamente 60 megas. Es una ciudad de cerca de 100.000 habitantes. Eh, entonces, es bastante interesante todo este trabajo. Por supuesto, yo entré
en este curso más que nada para poder saber qué más se puede hacer o para ahondar en nuevas tecnologías. Este, a ver si hay una más. Bueno, y ahí lo que tenemos es una tendencia de cómo fue variando y cómo nosotros creemos que va a aumentar la demanda de acuerdo a las estimaciones. Y lo que notamos es que para el año 2030 nosotros vamos a tener un aumento de demanda bastante importante, en donde principalmente se va a deber al consumo residencial. El consumo industrial eh, está, digamos, dentro de ciertos parámetros por el tema de la tarifa, regulado por el tema de la tarifa. Pero el consumo residencial nosotros, va, como en todos lados, ¿no? Solamente se mide energía activa y por un escalonamiento que recién en en este último año, digamos, se está haciendo sentir. Por ahí nos habían hecho creer que la energía era regalada, entonces ahora nos están viniendo todos los problemas que, que realmente requiere, digamos, la generación de energía. Eh, y bueno, y todos digamos, estos trabajos son tendientes a tratar de alguna manera mitigar ese aumento que nosotros ya tenemos pronosticado para, para la demanda para el año 2030. Eh, bueno, y en cierta forma, estas son las conclusiones de lo que habló Agustín sobre la transición energética, sobre las energías renovables, sobre qué planes de acción tenemos en la ciudad, pero más que nada nosotros estamos haciendo un avance en toda la parte de difusión porque se trata de un compromiso individual. Esto, eh, todos tenemos que poner un granito de arena, entonces eso por ahí es la parte más complicada de hacerle entender al usuario final. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es una difusión muy grande por las redes sociales, por la página, que realmente midan sus consumos, que, cuáles son los consumos de cada uno de los artefactos, bueno, eh, y por eso pensamos que el compromiso individual es fundamental para todo esto. No solamente generar más energía limpia, sino que la energía que tenemos la usemos de manera eficiente. Eh, Ahí Agustín les compartió en el chat algunas preguntas para ver si por ahí el tema este, quedó más o menos claro, o si ustedes necesitan algunas preguntas, eh, por ahí escuchamos. Claro, lo dejamos un poco abierto también para poder discutir, como por ejemplo si ven posible migrar, por ejemplo una de las preguntas, si es posible migrar al año 2030 la mayoría de las generadoras con combustibles líquidos a gas, eh, la concientización, si debe ser aún mayor, esto es lo que hablaba Mauricio antes, lo que buscábamos también con esta presentación es aumentar eso, porque por un cambio, por más pequeño que sea, también ayuda mucho cuando se piensa en masa. Entonces es un poco eso, ¿no? También tratar de concientizar
también me pareció una de las preguntas interesantes. Si, ¿qué pensarían si realmente ayuda la implementación de todo lo que sea paneles fotovoltaicos, por decirlo, en la zona de Santa Fe, en los espacios que tienen una gran área cubierta? Si ayudaría en verano, si saben de algún ejemplo que ya lo esté usando y, y demás. Y por último también, a lo mejor es un poquito más técnico, como decía, pero todo lo que sea iluminaria LED, y la parte de todo de estas nuevas tecnologías, lo que hace es generar un poco esta onda de alterna un poco sucia, como que se dice. No es que es una sinusoide perfecta, sino que va teniendo sus picos, y bueno, todo lo que sea en contra de la eficiencia y la calidad resuena en algún lado. Y bueno, quería ver qué opinaban de eso, y obviamente también qué les pareció la presentación. Por Por último, otro les dejo. lado, por Sí, otro dale. lado, eh, la provincia ha tenido algunos indicios acerca de la generación, más que nada fotovoltaica, eh, que en el gobierno socialista había un valor que se llama el WIG, que es el valor único de incentivo a la generación, que era bastante elevado, y entonces la gente podía acceder a esos planes de financiamiento, y el equipo, por así decir, se amortizaba en menor cantidad de años. Lo que con el aumento de la tarifa, este valor del WIG quedó retrasado, y actualmente no es tan conveniente inyectar a la red. Entonces, lo que cuando uno hace una inversión en este sentido, es más que nada para evitar pagar energía a la distribuidora, y no como un incentivo que te brinde la provincia. Entonces, más allá del compromiso individual, también se necesitan políticas a nivel nacional o a nivel provincial que ayuden en ese sentido, ¿no?